Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este segmento llamado Juntos a la Distancia. Mi nombre es Augusto Filipín y pertenezco al área de la vicegobernación. En el día de hoy hablaremos sobre discapacidad y para ello hemos articulado con el Ministerio de Salud y las invitadas de hoy son la licenciada Cecilia Moreno, directora provincial de asistencia integral a personas con discapacidad, y su equipo, la licenciada Viviana Martínez, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y la licenciada Eugenia Tartaglia, fonoaudióloga. A continuación, nos va a decir unas pequeñas palabras la directora de qué trata su departamento, en qué año se formó, y le voy a dar pie. Antes que nada, bienvenidos a todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Augusto. Buenas tardes a todas. Mucho gusto. Igualmente. Un gusto conocerlas. Bueno, tuve el agrado de conocerlas a ustedes en persona. Y bueno, la verdad que hoy estamos cerrando el programa, digamos, el segmento de Juntos a la Distancia, y lo vimos muy importante y digamos, un tema que nos llega mucho, que es hablar sobre discapacidad, que a continuación les vamos a ir haciendo un par de preguntas. De hecho, a la gente que nos va viendo en el vivo, nos pueden ir haciendo preguntas. Yo ahora, como para romper el hielo, le quería preguntar a usted, Cecilia, como directora, si es que nos quiere contar un poquito de qué trata el departamento. Sé que se formó en el año 2006, una leve introducción y de ahí continuamos, ¿le parece? Bueno, te cuento, en la Dirección de Discapacidad funciona en el Ministerio, depende del Ministerio de Salud de la provincia y a su vez tiene de la dependencia directamente de la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud a partir de este año. Años atrás dependió de la dirección de la Subsecretaría de Asistencia en Salud Pública. Ya la Dirección de Discapacidad está creada ya desde el año 95, y desde 2005, perdón, y tenemos la Dirección de Discapacidad con el Centro de Rehabilitación que funcionan allá en Ilia y Perón. Desde hace 2 años, la Dirección de Discapacidad con su equipo técnico pasó sus oficinas centrales al Ministerio de Salud, quedando en el edificio de Ilia y Perón las juntas evaluadoras que actualmente dependen de la dirección. Lo que era el viejo centro de rehabilitación, quedó ahí y ahora pasó a depender de medicina asistencial. Así que, bueno, este año para nosotros es un año de muchos cambios en cuanto al organigrama, porque siempre tuvimos la rehabilitación, digamos, bajo nuestra dependencia, y trabajar desde lo preventivo, la verdad que para nosotros es un gran desafío, y encontrarnos con muchas cosas nuevas y que justamente en la convención y en la ley están. Entonces estamos justamente trabajando en muchísimos temas que seguramente no se pueden ver hoy, pero los van a ver seguramente en la comunidad a partir del año que viene. Cuando decimos la ley, es la ley provincial, la 4848, ¿no? Sí, es la 4848, sí, sí. Perfecto. Otra pregunta que le quiero hacer. Bueno, yo ya estoy interrumpiendo. No, para nada. Te cuento, como nosotros, si bien los derechos de las personas con discapacidad fueron muy vulnerados y continuaban siendo vulnerados, cuando se crean los derechos humanos, la Convención sobre los Derechos Humanos, lamentablemente, como seguían vulnerándose derechos a otras personas, se tuvo que crear la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Argentina se suma a esta convención en el 2008. Por eso nosotros hacemos, digamos, todo una responsabilidad, trabajamos sobre esa responsabilidad de poder cumplir
con la mayoría de las cosas. Si bien nos falta mucho no solamente acá en Catamarca, en el país, sino también en el mundo, de lo que tiene que ver con la discapacidad, con la accesibilidad, con la inclusión y todas las cosas que tienen que ver con los derechos de las personas. Y esta pandemia, digamos, ¿les afectó en algo en su dirección, o tuvo en algún tipo, digamos, la pandemia afectó a todos, digamos, desde el ámbito Sí, privado, público? ¿Su dirección tuvo sí, algún inconveniente? ¿Se pudieron adaptar, llevarlo bien? Eso. creo que para todos fue un gran impacto que tuvimos, esto de poder respetar el distanciamiento, crear nuevos hábitos con el tema de la higiene, con el tema del cuidarnos y de respetar y sostener el tema del tapabocas, del barbijo, el lavado de manos. Esto fue algo muy que obviamente que sobrepasó todos los estratos y todos los niveles. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, el no tener rehabilitación o hacerlo de forma virtual, el ingreso de la tecnología tan de golpe para las personas con discapacidad fue muy fuerte, porque no todas las personas con discapacidad tenían, digamos, al alcance un teléfono, una computadora o el mismo manejo de la tecnología también ha resultado, tanto para profesionales como para pacientes, complicado para poder llevarlo adelante, ¿no? Yo creo que recién ahora se están reencauzando los tratamientos, con los tratamientos individuales o tratamientos grupales, algunos centros de día, algunos hogares están retomando los tratamientos. Ha sido muy grave, muy sentida esta pandemia y nos ha afectado a todo el colectivo de las personas con discapacidad. Bueno, era como de suponer, digamos que entonces les afectó a todo el departamento y no solo a las personas con discapacidades, sino que le afectó, digamos, también al personal de aprender nuevas tecnologías, como usted bien lo dijo recién, Sí, sí. con Además de conectividades, que todo. no te olvides de que mucha gente, muchos de los profesionales o de los administrativos o gente de maestranza también están al no haber escuela, con quién dejamos los niños, entonces no asisten al lugar de trabajo, la gente que está con el personal con riesgo tampoco asiste al trabajo, entonces nos tuvimos que reacomodar y nos estamos reacomodando y reconstruyéndonos, creo que cada uno desde su lugar. Creo que es una nueva forma de construcción que estamos atravesando. Bueno, a continuación, yo la dinámica de la charla les voy a comentar un poquito cómo es, le voy a ir haciendo un par de preguntas. Algunas preguntas que Bueno, nos surgieron a nosotros y otras preguntas que también puede ir dejando la gente en los comentarios, ya que es una transmisión en vivo, puede ir dejando y yo las voy respondiendo. Antes de comenzar bien. esta charla, me gustaría, bueno, antes que nada ya la saludé a usted, Cecilia, saludarla. Hola Eugenia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto Bien, verlos y compartir este conversatorio con todos ustedes. bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Como le decía recién a Cecilia, en el cierre del ciclo. Y bueno, muchísimas gracias por participar nuevamente. A continuación vamos a hacer unas preguntas que van a ir Bien, dirigidas para todas. Muchas perfecto. gracias, Eugenia. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un ¿Cómo placer estás? compartir la charla. Un placer nuestro también que estés compartiendo con nosotros y bueno, que como le comenté, la metodología va a ser ir haciendo preguntas y ustedes las responden a su merced, a su gusto. Ahora le voy a hacer Perfecto. una... Bueno, muchísimas gracias a las tres. La pregunta dice así: ¿cómo me refiero a una persona que tiene cierta dificultad? ¿Se dice capacidades diferentes o capacidades especiales? Bueno, esto te lo voy a contestar yo. En realidad, te digo, eh, generalmente como personas sociales tendemos a
pronunciar muchos modelos y conceptos que provienen de formaciones académicas o imaginarias, y tenemos justamente esta forma de ponerle un nombre a algo, ¿sí? Este algo lamentablemente es una persona, pero justamente hay veces que estamos mal nombrando a las personas con discapacidad. Desde los derechos humanos, siempre nosotros nos paramos en donde que el foco está puesto en la persona, no va a estar puesto en el déficit ni en el diagnóstico médico. Vos habrás escuchado que a veces las personas dicen minusválido, inválido, lisiado, down, paralítico, capacidades diferentes, discapacitados, capacidades especiales. O sea, la discapacidad no define a la persona, sino que surge de la interacción con su entorno social. De esta manera, digamos, el término adecuado es persona. Es una persona con discapacidad. Es una persona con nombre y apellido. Ante todo es persona. No necesita ningún tipo de otro nombre poner. Entonces, no va primero el diagnóstico y después va la persona, ¿sí? Entonces, es fundamental tener eso en cuenta. Ante todo es una persona y una persona con nombre y apellido. Perfecto. No sé si respondí a lo que vos Creo que preguntás. a mí me llegó muy bien y lo entendí perfecto, y calculo que la gente que lo está viendo y después lo puede reproducir también, lo va a entender perfectamente. Lo definiste perfecto. Que no hay que, como bien dijo usted, no hay que diagnosticar a la persona antes, son personas. O sea que es persona, la palabra es persona. No hay que La decir, palabra es persona. Y es una persona que tiene nombre y apellido, ¿sí? como todos A vos, nosotros. exacto, es como todos, somos todos. O sea, nadie está exento de sufrir alguna discapacidad, de pasar por un estado de discapacitante, entonces nadie está exento de esto. Entonces, a Exacto. cualquiera nos puede pasar, ¿sí? Exacto, porque o sea, muchas veces la gente, de lo que estamos hablando antes de comenzar la charla, que muchas veces las personas piensan que discapacidad, como usted dijo, son los diagnósticos que nombró, pero cualquiera puede tener una discapacidad. Podés tener un accidente en un auto, tenés una discapacidad Claro, para toda la vida. O sea que no hay que exacto, ser prejuicioso ni nada. Todos somos personas, exactamente, tanto usted como exacto, yo, como todos nosotros. Así que estar mal, para claro. que entienda la gente, está mal decir el diagnóstico. Aparte uno no es un médico para estar diciendo cómo es la persona y que no. Por el nombre se Claro, dirige. porque vos no estás enfocado en este momento en el déficit que tiene la persona, en la dificultad que tiene. Vos no decís, tiene el diabético, el cardiológico o lo que sea. No es un diagnóstico médico, es una persona. El foco tiene que estar puesto en la persona. Una persona con nombre y apellido, Juan Pérez, Luisa Carrizo, como sea, es una persona, ¿sí? Para mí los dijo de manera excelente, excelente como lo explicó, y yo creo que lo que hay que enfocarse, y es para todos, en la inclusión. Ahí lo explicó recién la licenciada Cecilia, lo explicó, digamos, bien amplio, pero resumido sería inclusión, que todos somos personas. Ahora voy con otra pregunta, que A ver. es cortita, pero calculo que es una de las más importantes, que dice lo siguiente: ¿qué es la discapacidad? Bien, bueno, yo te voy a explicar más o menos cómo se ha pensado a la discapacidad, que es importante tener en cuenta que hubo diferentes formas de pensarla a la discapacidad y que se fueron apareciendo en formas sucesivas en cuanto al tiempo, que fue modificándose y que todavía aún, aunque vos no lo creas, existen algunos de estos modos de cómo pensarla la discapacidad. Había un modo tradicional en donde la persona, por ejemplo, antes, la persona era un sujeto de dependencia, era la enfermedad, había que hacer toda una sobreprotección, esconderla, y hasta inclusive se pensaba que venía de los dioses, que era una maldición de los dioses,
¿sí? Entonces, ese era un modelo tradicional, antiguo, que con el tiempo, al pasar el tiempo, al ir evolucionando todo, fue cambiando. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, digamos ya el sujeto, la persona, pasa no a ser un sujeto de beneficencia como era en la antigüedad, sino pasa a ser un sujeto de asistencia, porque aparece la rehabilitación, aparece bien el diagnóstico médico, aparece el trabajo en equipo, y la persona con discapacidad tenía que acoplarse a la sociedad, adaptarse a lo que la sociedad tenía. También fue evolucionando esto y pasó de ser de un sujeto de asistencia a ser un sujeto de derecho, que a partir de los 70 comienza esta autonomía social, donde la persona se empieza a ver como sujeto de derecho con esto de que en sí la discapacidad pasa a ser una condición de salud que tiene que ver con la funcionalidad. ¿Qué es lo que actualmente estamos trabajando? La discapacidad en sí, digamos como definición, que es lo que vos querés, una definición de la discapacidad, es una condición de salud, en la cual algunas personas presentan deficiencias que a largo plazo van a afectar su forma de interactuar y de participar plenamente en la sociedad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la discapacidad va a estar basada según los tipos de barreras y eso se va a ir asociando a un determinado déficit y a los apoyos que va a necesitar la persona para poder suprimirlos. ¿Esto qué te quiero decir? Que siempre, o sea, en este momento, en la actualidad, la discapacidad es una condición de salud que va a ir modificándose seguramente. Entonces, yo en este momento tengo una condición de salud, ¿sí? Y que dentro de un año, unos meses, dentro de un día puede llegar a modificarse. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que esta condición de salud puede generarme ciertas dificultades, ¿sí? Y esta condición de salud se puede transformar en una discapacidad. Cecilia, nuevamente nos Te explicó. hice como un resumen así, te hice un resumen así, como pude, No, para... no, lo hizo perfecto. Y si lo resumió muy bien. Como le dije al principio, que era una pregunta cortita, pero sabía que iba a ser larga, que iba a ser extenuante la respuesta. Creo que nos sacó todas las dudas respecto a lo que es discapacidad, o sea que discapacidad, como usted bien dijo, digamos, usted lo explicó que es como Es la condición de salud, una es la condición de condición salud, de salud. que es Ujú. una condición de salud y como lo habíamos hablado en la pregunta anterior, es muy amplio, o sea, es muy cortita la palabra discapacidad para definirla, pero en resumidas palabras es una condición de salud que la pueden tener todos. Y volviendo al tema, la puede Exacto, tener cualquier persona. Así que espero que les sí. haya quedado a la gente que nos está viendo lo que es discapacidad. Ahora le voy a hacer una pregunta, no sé a quién irá dirigida, la que quiera lo puede ir respondiendo, que dice, ¿hay diferentes tipos de discapacidades? Bueno, sigo yo. Sí, hay diferentes tipos de discapacidad, pero ya me falta poquito, así ya después les damos paso a las chicas. Hay diferentes tipos de discapacidad. Tenés una discapacidad motriz, la motora, ¿sí? Por ejemplo, una persona que ha sufrido una ACV, enfermedades neurológicas, traumatológicas, que era lo que vos estabas hablando hace un rato de los accidentes de tránsito, ¿sí? Sí. Que pueden afectar tanto los miembros superiores o los inferiores, que es lo más común en este tipo de discapacidad motora. Después tenés la sensitiva o sensorial, que es la que tiene que ver con lo visual o lo auditivo. En lo visual, por ejemplo, te puedo decir una ceguera, y en lo auditivo te puedo dar una hipoacusia, ¿sí? Después tenés las intelectuales y las mentales. Ahí entran los retrasos mentales, los trastornos psiquiátricos, psicológicos, esquizofrenias, autismos, o sea, y por último tenés las viscerales. Las viscerales afectan los órganos, lo que tenemos adentro, corazón, riñón, pulmones. Vos por ahí vas a decir, ah, esta persona la veo re bien y tiene certificado de discapacidad, pero por adentro seguramente debe tener algún órgano afectado.
Esto lo determinan las juntas evaluadoras, que esto después te lo va a explicar perfectamente Eugenia, que ellas son las que determinan y certifican la discapacidad. No van a poner en duda el diagnóstico médico de tu médico que traes la historia clínica para presentar, para ser certificado, ¿sí? Así que bueno, esos son los tipos de discapacidad, ya sabes, la motora, la sensitiva, las mentales y las viscerales. Nuevamente, gracias Cecilia. Entonces dijimos que los diferentes tipos de discapacidades son las motoras, las visuales, las auditivas, y recién nos había explicado los de los intestinos, algo así que no sé, no me había quedado. La visceral, las viscerales. Las viscerales. Son las de los órganos. Es la que órganos. afecta a los órganos. Afecta a los órganos, sí. Que como usted bien dijo, hay personas que pueden tener el certificado de discapacidad, que ya lo vamos a hablar a continuación, que me dijo que Eugenia me va a responder, Sí. y son diferentes tipos de discapacidades, como recién dijimos, hay un amplio espectro, puede ser visual, auditiva, como recién lo explicó usted. Ahora les voy a hacer unas preguntas que nos están haciendo en vivo. Acá me voy a saltar un poco del sketch que vimos para ver quién nos puede responder. Y dice lo siguiente: ¿de qué área depende la entrega del carnet de discapacidad? Bien. Bueno, ¿querés, Euge? ¿O yo? No, contesta. La que desee. Bueno, el carnet de discapacidad se entregaba hasta hace 2 años atrás, que era el carnecito con la fotito, y el área que depende siempre fue de discapacidad, de la dirección de discapacidad. Ahora lo que se entrega es el certificado de discapacidad, es el CUT, que es el que te va a explicar ahora Eugenia de qué se trata. Bueno, el CUT. Buenas, Eugenia. ¿Qué tal? Así más o menos nos vamos aislando un poquito. Incorporando al conversatorio. En realidad vos estuviste recién hablando, o la pregunta fue dónde se entregaba o cómo se extendía un carnet, el carnet para discapacidad. En realidad no es un carnet, sino el CUD, el famoso CUD, que es un certificado único de discapacidad. Es un documento con validez nacional, es gratuito, es voluntario, es intransferible e inviolable y cuenta con un código de barra y un logo institucional. Es como el documento, es como un documento que lo poseen, lo tienen las personas con discapacidad, que acreditan para tener este certificado único de discapacidad. Bueno, y este mismo lo que hace es certificar la discapacidad en la persona. Y recién hace un rato estaban hablando de la Junta Evaluadora. Justamente la Junta Evaluadora es un equipo interdisciplinario formado por un médico, por un psicólogo, por un terapista ocupacional, un fonoaudiólogo, pueden ser varios profesionales de la rama de la salud, donde van a evaluar y van a certificar a la persona con discapacidad. Esas serían como la definición del CUD, o el Certificado Único de Discapacidad. Además de esto, las personas que poseen el certificado de discapacidad tienen acceso. ¿Acceso a qué? Acceso a la salud, con este certificado, ¿no? Acceso a la salud, a ANSES, a transporte, a empleo, que hay un índice de empleo para las personas con discapacidad, y un símbolo internacional de acceso, que está dirigido a las personas justamente que tienen discapacidad, que quieren ejercer libre estacionamiento y que va a depender de la regulación de cada municipio. Este símbolo internacional de acceso. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Bien. Ahora paso a la siguiente pregunta. Estuvo muy bien explicado. La verdad que no tengo que decir porque lo explicaste perfecto. Dice lo siguiente, que es la pregunta
vale la redundancia que recién respondiste, dice, ¿las personas con discapacidad tienen algún carnet? Y es el carnet que hablaste, que Claro, recién estábamos explicando, ¿no? sí, exactamente, que no es un carnet, sino que es el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Bueno, sigo con otra pregunta, que Bien, dice, ¿dónde se dirigen las personas con discapacidad para sacar dicho certificado? bien. En realidad hay dos lugares donde pueden dirigirse, que es en la dirección, nosotros que formamos el equipo y nuestra directora, en la dirección de discapacidad, que nuestras oficinas están en el Ministerio de Salud, y en el centro de, bueno, allí en las oficinas del Ministerio de Salud se da información en general y también se puede dar información de los requisitos que se necesita para acreditar este curso. Y también en el centro de rehabilitación, que es en Avenida Perón 11, que allí está la Junta Evaluadora, que también esta Junta Evaluadora depende de la Dirección de Discapacidad. Bueno, Allí es donde se tiene que dirigir las personas que necesiten acceder a un certificado único de discapacidad. perfecto, Eugenia. Perdón, Sí, no, en este momento de pandemia hay una junta evaluadora de emergencia, está funcionando una junta evaluadora de emergencia. bueno, entonces digamos que está reducido el horario a comparación de lo que era antes la pandemia, Sí, para toda sí, persona aquella que quiera ir a buscar mm, el certificado. sí, de 8 a 12 horas se Está pueden bueno dirigir. esto. De Bien, 8 a 12 horas, claro, está bueno porque muchas veces yo explico en las charlas lo que ustedes explican, pero está bueno para que la gente también entienda y, por ejemplo, estos pequeños detalles, como el que me acaba de decir, que hay personal reducido, los horarios que pueden ir, lo mismo al final de la charla, le voy a decir que me dejen un número de teléfono, perfecto. la dirección, todo, así la Sí, gente, porque como le vuelvo a decir, para que la gente entienda, así ya por lo menos puedan ir. Ya veo que la gente esté acostumbrada a ir a un horario y no funcione. Así que después lo vamos a decir el horario bien, a dónde se tienen que dirigir. Recién en la pregunta que dijimos, cuáles son los requisitos, los tienen que ir al Ministerio de Salud y después tienen que ir a la Avenida Perón 11, que digamos sería cerca del Hospital San Juan Bautista. A la Es así, vuelta, sí, a la vuelta. De claro. hecho, en el playón de arriba. exacto. Perfecto. Paso con la siguiente pregunta, que calculo que va dirigida para vos también, Euge. Y dice lo Bueno, siguiente: ¿cómo se renueva el CUT en caso de tenerlo vencido? Más ahora, como bien dijimos, que estamos en pandemia. ¿Cómo renueva la persona el CUT? bien. En realidad, me gusta, o sea, sí, yo te voy a responder eso, pero me gustaría o contarte cuáles son los requisitos, porque anteriormente estuvimos hablando de los requisitos. ¿Hola? Sí, sí, Ah, bien. escucha. Estuvimos hablando de los requisitos que se necesitan para acreditar este certificado único de discapacidad. No sé si querés que te dé esa información, que también es muy importante y es vital Sí, para esta acreditación. yo creo que sería la pregunta más importante que te tengo que Bien, hacer y te la hago. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan las personas para sacar el certificado, el CUT? ¿A dónde se tienen que dirigir? Teniendo en cuenta que estamos en pandemia, si uno vuelve al semáforo rojo o amarilla, si es que sí, cambia, para que la gente lo pueda después reproducir y pueda saber. Porque muchas tal veces cual. uno no sabe qué hacer o piensa que es el horario anterior, así que, ¿cuáles son los requisitos y dónde tienen que ir? Bien, ¿dónde se tienen que dirigir? Es lo que anteriormente comenté, que es en la Dirección de Discapacidad en el Ministerio de Salud. Allí nosotros podemos entregar los requisitos, la información. Y si no, en Avenida Perón 11, que es el centro de rehabilitación, que ahí funciona la Junta Evaluadora. Y los requisitos necesarios para acreditar la discapacidad es una historia clínica, la historia clínica del paciente, en donde tiene que haber un diagnóstico y el estado actual del paciente, estudios médicos complementarios que corresponden a este diagnóstico, una carpeta para poder estar todos estos papeles del paciente de forma organizada,
la fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI del paciente, el número de CUIL o QUIT y informes de los tratamientos que ha realizado el paciente, ya sea informes escolares, psicológicos, fonoaudiológicos, todos los informes que tengan tienen que ser anexados a esta carpeta que van a ir todos los datos del paciente para poder acreditar el CUT. Bueno, Euge, y tengo una pregunta. En el caso de que una persona que no pueda ir, que la puede gestionar otra persona, se necesita un apoderado para estos trámites, es una pregunta, creo que es importante hacerla. Quiere hacer el certificado, lo necesita para los diferentes beneficios que puede tener, que después le voy a preguntar qué beneficios tiene, y no puede ir. Vive solo, no sé, cualquier sea el factor, el inconveniente que tenga. ¿Lo puede tramitar otra persona? En realidad hay una junta que en este momento, bueno, de pandemia, no es que no está funcionando, sino es que justamente por estos tiempos de pandemia es más difícil, pero hay una junta itinerante, que es cuando los pacientes no pueden movilizarse desde su casa, esta junta puede llegarse al hogar o a donde esté el paciente y puede hacer la evaluación. Pero en realidad esta evaluación tiene que ser presencial. Justamente lo que había comentado anteriormente, que hay una junta evaluadora en este momento de emergencia, en momentos de pandemia, lo están haciendo también de forma telefónica, pero tiene que ser con videollamada, donde los profesionales puedan ver y acreditar al paciente que está solicitando este CUD, este Certificado Único de Discapacidad. A su vez, discúlpame, a su vez, en este momento hay una prórroga que se extiende hasta diciembre con los certificados, perdón, con los certificados ya vencidos, hay una prórroga hasta diciembre. Eso es muy importante dejarlo en claro a la gente, para que no se angustie, no se preocupe, y sí que se ocupe. Que esta prórroga es hasta diciembre con los CUT vencidos. Y se está pensando, no es nada seguro, pero sí se está pensando y se está analizando la posibilidad de que esta prórroga continúe un tiempo más. Yo creo que es algo que los va a dejar tranquilo a la gente que tenga dicho carnet, porque es buenísimo lo que acaba de decirte. El certificado. El certificado, el CUT, es muy bueno porque le dan prórroga hasta diciembre y lo están analizando si es que lo extienden un poco más. Y seguramente eso lo vamos a transmitir por prensa del Ministerio de Salud. Bueno, le hago otra pregunta y dice, ¿qué son las prestaciones básicas y cómo se tramitan? ¿Qué son las prestaciones básicas y cómo se tramitan? Bien, las prestaciones básicas son acciones de prevención, de asistencia, de promoción, de protección, que las obras sociales, las prepagas, el programa Incluir Salud, PAMI y el sistema público de salud están obligados a brindar de manera total e integral, o en un 100%, te diría, a todas las personas que poseen un CUD, o sea, el Certificado Único de Discapacidad. Eso es la prestación básica. ¿Y cómo se tramita? Creo que también me preguntaste. Sí. Serían como aspectos también en tener en cuenta, en donde el CUD tiene que estar vigente, bueno, ahora con esto de la prórroga, ¿no? Por la pandemia. Pero está cubierto. Claro, exacto. Pero, bueno, tiene que estar vigente cuando en tiempos de normalidad, por así decirlo, la prescripción del médico que lo trata con la indicación que el médico solicite del paciente, una nota a la obra social que pertenece informando que el paciente tiene este certificado único de discapacidad y una copia de este certificado. Esos serían como las bases de cómo se tramita.
Bueno, Claro, después vos tenés cada obra social, seguramente debe tener algún otro tipo de documentación, depende Claro, de cada obra particulares de social, cada... los requisitos, digamos. Estos son los básicos que todas las obras sociales piden al momento de que la persona haya certificado. Perfecto, sí. le hago otra pregunta. ¿Cómo hace una persona con discapacidad del interior y de la provincia para acceder al CUT? Bueno, eso, buenas tardes, eso te contesto yo, Augusto. Buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro. En el interior de la provincia solo hay una junta evaluadora en Santa María, que en la actualidad, a pesar de la pandemia, está trabajando. Por lo general, las personas del interior tienen que venir a Capital a hacer la junta evaluadora. Bueno, todos decimos por el tema de la pandemia, no podemos trasladarnos, por lo cual se está recibiendo toda la información, la documentación completa se la recibe en dirección y desde acá se envía a la junta evaluadora para hacerlo a la evaluación por medio de videollamada. Sí. Por ahora se está haciendo así. Perfecto, entonces por videollamada se lo puede hacer. Claro, primero hay que mandar toda la documentación para acá para que se pueda realizar. Evaluar. Hacer un protocolo, sí, evaluar. Hacer un protocolo. Bueno, ¿hay alguna página, algún mail, algo, por las dudas que la gente esté viendo del interior o después lo vea cuando lo reproduzca el video? Al final te damos el mail. El mail. Perfecto. Y el WhatsApp. Al final nos dan el mail, el WhatsApp y las páginas también. Sí. Calculo que será por el ministerio. ¿Querés que te la digamos ahora, por las dudas, por si alguien se retira antes de la charla, del conversatorio? Le pregunto ahora y de nuevo al final, mejor. Bueno, el mail es viscatamarca@hotmail.com.ar y el teléfono de WhatsApp es 3834-021685, de lunes a viernes, de 8 a 12. Seguramente la Junta Evaluadora tiene su propio teléfono. Te digo que esto es algo de tecnología que lo hemos habilitado este año con esto justamente de la pandemia para que puedan hacer, una vez que reciban la documentación, evalúan e inmediatamente llaman a la persona por videollamada. Ese es otro número de teléfono. Por eso es importante que cuando dejen la documentación dejen el número de teléfono. Importantísimo, digamos, que es que dejen el número de teléfono, es verdad, tenerlo en cuenta eso. Sí. Bueno, le hago una pregunta que la verdad que yo la desconozco, me voy a enterar con ustedes mientras lo van diciendo. ¿Qué dice? Hace unos años se aprobó la ley de electrodependiente. ¿La provincia tiene un registro? Sí, en abril de 2017 se aprobó la Ley Nacional de Electrodependiente, la número 37.351. Y la provincia se adhirió en septiembre del mismo año con la Ley 5518. Cabe recordar que la provincia fue la primera provincia en adherirse a esta ley nacional. Lo que dice la ley es garantizar el suministro permanente y gratuito de la energía eléctrica a las personas electrodependientes y se aplican a todos los inscritos en el REX, que es el registro de electrodependientes por cuestiones de salud a nivel nacional. Aquí en la provincia hay 100 inscriptos de toda la provincia, capital e interior. Bueno, hay algunos decesos. Y es un trabajo en conjunto que se lleva desde la Dirección de Discapacidad, que pertenecemos al Ministerio de Salud, con Exapen y el Registro Civil. Muy buena noticia, la verdad que desconocía de esto y en algún momento calculo que me lo habré preguntado en mi vida, que cómo hacen esas personas que necesitan algo de electricidad para estar con vida, digamos, y no tienen cómo pagarlo. Entonces, sí, existe esa ley. Sí, está en vigencia y tiene, por la provincia está adherida a esa ley nacional. ¿Qué requisitos necesitan
¿Y cuál es su beneficio? Esa es otra pregunta. ¿Qué requisitos necesitan y cuál es su beneficio? Bueno, los requisitos, la inscripción se la hace en la Dirección de Discapacidad en el Ministerio de Salud, ahí la realizamos, ¿no? Los requisitos son la historia clínica, donde conste que es una persona electrodependiente, el detalle de los equipamientos, fotocopia de la última factura de luz, una fotocopia del REX, que decimos que es el registro de inscripción nacional. Si las personas no lo pueden bajar por internet, desde la dirección se le da el formulario para que el médico tratante lo complete, fotocopia del DNI, del CUT, de la obra social y un número de teléfono. Es una inscripción que lo hacen personal en la nación, así que siempre controlamos el formulario del check esté completo. Bueno, muy amable, Viviana. Le formulo otra pregunta que dice, las personas, y es muy importante esta, calculo que le va a servir a todos los que están escuchando, las personas con discapacidad que no tienen obra social, ¿cómo hacen si necesitan algún elemento? Cuando digo algún elemento me refiero a alguna silla de rueda, algunas muletas. ¿Cómo hacen? Bueno, las personas que no tienen obra social, en el caso de necesitar alguno de estos elementos, en la dirección hay un banco descentralizado de ayudas técnicas, que se hace por un préstamo en calidad de comodato, donde se requiere que lleven la prescripción médica con los datos del paciente, donde conste la enfermedad y el tiempo estipulado que puede necesitar dicho elemento. Si necesita por más tiempo, se hace una prórroga para su devolución. Quiero contar que este banco se instituyó por programas de banco descentralizado que fue creado por la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene como objeto crear y reforzar la disponibilidad de productos de apoyo en organismos de gobierno. Y quiero contarte que justamente el 30 de octubre se finalizaron la presentación de 7 proyectos que había bajado la Agencia Nacional de Discapacidad, que habían sido dirigidos para los organismos gubernamentales, municipales y organizaciones civiles, las ONG. Perfecto, muy buena noticia lo que nos acaba de contar. Cuando hablamos de inclusión, de accesibilidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, ahí ya te voy a contar yo. Ahí con el tema de accesibilidad, viste que yo te conté de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Justamente 2 puntos fundamentales son la accesibilidad y la inclusión. En cuanto a la accesibilidad, es asegurar que las personas puedan vivir, digamos, en forma independiente y participar de todas las actividades de la vida. Siempre que hablamos de accesibilidad, hablas de lo físico, hablas del transporte y hablas de la información y de la comunicación. Por ejemplo, en el entorno físico es acceder a diferentes lugares, tener esa posibilidad de poder acceder. Estos serían los ajustes razonables que habla la Convención, donde estos lugares serían adaptarlos para que las personas puedan acceder, adaptar a oficinas, teatros, centros culturales, deportivos, etcétera. Todos esos ajustes tendría que hacer, garantizar el Estado, la provincia, todos estos ajustes. Si bien Catamarca, por su geografía, se complica en muchos aspectos, pero últimamente, estos últimos años y este año, se ha estado haciendo muchísimo en cuanto a la accesibilidad al entorno físico. En cuanto al transporte, te cuento que hace unos años, con la doctora Lucía Corpasi, ella adaptó, facilitó la adaptación a través de unas rampas para algunas unidades de algunas empresas de acá de la provincia, de transporte público. Entonces, eso fue un gran avance y bueno, si bien lamentablemente no hay para
es muy caro esto, y no hay para tantas unidades de transporte público. Así que, bueno, eso fue un gran avance para la provincia. Lo que sí, hay una ley, que lo tengo anotado, que es la 26378, porque no me acuerdo mucho las leyes, con respecto al tema del acompañante, que no quería dejar de nombrarte con el tema del transporte. Si bien los certificados de discapacidad dice que en el caso de que una persona necesite estar acompañada, con el tema de que se busca la independencia y la autonomía de la persona, la ley no exige que debe estar acompañado sí o sí al momento de poder obtener este beneficio, pero sí que esta persona, que el acompañante, deba prestar una asistencia cuando esta persona con discapacidad lo necesite, sobre todo siempre respetando la independencia y la autonomía. Nos ha pasado que, por ejemplo, choferes de colectivos no dejaban subir a los chicos que están trabajando, por decirte, independencia, y se manejan solos, los papás ya los dejan subir solo, andar solos en los colectivos, y como el certificado de discapacidad decía con acompañante, tenía que sí o sí subir con un acompañante, cuando ellos están en condiciones de poder decidir si suben o no con un acompañante. La ley no lo obliga. Y con el tema de la inclusión, quería contarte que la inclusión tiene que ver esto, justamente que todas las personas tienen que tener esto, las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida, al máximo de sus capacidades y deseos. Yo admiro tremendamente el trabajo que están haciendo los chicos en deporte adaptado, que es de la provincia. El trabajo que hacen con ellos es impresionante. Y yo creo que esto de brindar oportunidades a las personas con discapacidad es impresionante. O sea, es que nosotros en la dirección tenemos un programa social, que es social, me refiero a que es de una actividad social, que se llama Un Mundo para Todos, que lo estuvimos haciendo hasta el año pasado, y este año no lo pudimos poner en ningún escenario, lamentablemente, por el tema de la pandemia, porque hay que reunir mucha gente y es de mucho contacto. Y te digo que tuvimos una experiencia impresionante en Fiambalá y en Tinogasta. Si bien habíamos hecho actividades sociales acá con este programa, pero el trasladarnos al interior fue fantástica la experiencia, increíble. Tuvimos un éxito impresionante, donde participaron las escuelas especiales de Fiambalá y de Tinogasta, los centros vecinales, los hogares de ancianos, donde la gente pudo demostrar lo que sabe hacer, lo que les gusta hacer, lo que se sienten felices y libres de hacer. Creo que estos son los programas a los cuales nosotros buscamos que las personas tengan esta oportunidad. Esta es la inclusión que nosotros buscamos construir. Es una construcción mutua. No siempre es el Estado, la provincia la que hace todo. Yo creo que es una construcción entre todos, entre la familia, entre la persona y el Estado, la provincia. Creo que ahí es donde está la verdadera inclusión. Comparto plenamente, Cecilia, lo que decís, que muchas veces no hay que esperar que los demás hagan algo para incluir. Creo que aportando todos un poquito, un granito de arena, ayuda a la inclusión. Me encanta lo que hicieron el año pasado, una lástima que no se haya podido hacer este año por lo de la pandemia. No se hagan problema, que ya se va a terminar esto y se va a volver a hacer el evento que hiciste el año pasado, y bueno, en Fiambalá, como me dijiste. Dios quiera y la Virgen nos siga protegiendo y podamos hacer hasta los desfiles que hacíamos a fin de año, las actividades deportivas, con los jóvenes, con los niños, con los adultos que habíamos incorporado, porque siempre había sido con niños. Y la verdad que esto de ir incorporando a los adultos mayores, fue una experiencia nueva para nosotras. Entonces, la verdad que, y ellos es, es una experiencia indescriptible, te digo. La verdad que nosotros la pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho y ellos igual. Es mutuo las ganas, la energía que se tiene en eso, la Virgen, y
y todo lo que es los que nos protegen y nos cuidan en la salud, lo podamos hacer el año que viene, si Dios quiere. Ojalá, se va a poder y ya pronto va a terminar esta pandemia, si Dios quiere, y la Virgen del Valle nos protege, como usted bien dijo. Le hago una Así pregunta es. más, sí, que dice, hablemos de los derechos de las personas con discapacidad. En resumidas palabras, ¿qué sería? Bueno, en resumidas palabras es esto, justamente que estábamos hablando, de la inclusión, de que las personas Más tengan importante. derecho a estudiar, a tener una vida propia, a participar en la política, formarse profesionalmente, laboralmente, a la procreación responsable, a tener una familia, a participar en actividades culturales, deportivas, recreativas. Este es el derecho donde el Estado, la familia y yo me tengo que dar la oportunidad de poder construir esto. Ahí es donde está el derecho, ahí es donde está la inclusión y por supuesto que entre todos creo que podemos ir formando y construyéndola. Perfecto. ¿Hay algunos consejos que nos puedan dejar cómo tratar a las personas con distintos tipos de discapacidad? ¿Algún tips, algo que se les ocurra? Bueno, sí, en realidad lo repetimos hasta el hartazgo, pero son las personas con discapacidad, son ante todo personas. Sí. Parece evidente esto, pero hay que dejarlo así bien en claro. A veces asociamos la discapacidad a la necesidad de dependencia, cuando lo que se busca, ha dicho Cecilia, o sea, que las personas con discapacidad logren su mayor independencia posible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre preguntar si se necesita ayuda o no y cómo realizarlo. Tratar de evitar de caer en la protección excesiva, en la pena, en la lástima, en el miedo y en la impaciencia. Yo te voy a dar así tips que son más comunes que a veces, sobre todo en la administración o en general, no tenemos en cuenta. Las personas con discapacidad para caminar, que caminen con muleta o bastón, no necesariamente una persona con discapacidad, porque a veces encontramos hasta una persona mayor con estos elementos, ajustar el paso nuestro al suyo. Si tiene que levantar o transportar un objeto, lo ayudamos. La persona que anda en silla de ruedas, tratar de hablar a su altura. Muchas veces vemos de arriba, no, bajarnos, ponernos de frente a la altura de la persona para hablar. Y si viene con algún acompañante, hablarle a la persona que está en la silla de ruedas. En el caso de las personas con discapacidades auditivas, hay que mirar a la persona a la cara, de frente, tratar de no no cubrir con manos, con lapiceras, no movernos demasiado, que es muy frecuente en la administración que uno está agachado y no le presta atención y las personas leen los labios. Hoy en día, por el uso del barbijo, lamentablemente no todos tenemos el barbijo inclusivo, así que nos bajamos un poquito el barbijo y manteniendo la distancia podemos hablar con la persona en forma clara y precisa. Si es acompañado por un intérprete, tratemos de mirar a la persona y no al intérprete. Y bueno, si no tenemos otro medio de comunicación que sea en forma escrita. Si se presenta... Sí, la escucho, la escucho. Sí, no, bueno, o sea, si tiene una discapacidad visual y queremos hablar con la persona, lo primero hay que identificarse. Y uno de los errores es que a veces agarramos el brazo de la persona con discapacidad visual para ayudarla. Preguntarle si necesita ayuda, en todo caso, brindar nuestro brazo para movilizarse. Y hablarle con palabras claras para su orientación. Yo creo que los tips que nos está dando
no solo son tips, sino que son también formas de hacer inclusión a las personas, porque muchas veces uno tal vez que trata con diferencias y bueno, haciendo ciertas cosas como ustedes nos dicen, de mirar a los ojos o de los tips, los que acaban de nombrar, uno está aportando su granito de arena y haciendo sentir bien a la persona. Claro. Sí, Vos por sabés eso que, ¿no? Que no tienes que tener una protección excesiva y hablarle a la persona, porque muchas veces entiende más de lo que pensamos. Subestimar a la persona. Obvio, es que exactamente. nunca hay que subestimar a nadie, eso es algo que está Mm. muy mal visto y está mal, no hay que hacerlo. Estamos hablando de inclusión y yo lo que veo, como usted bien dice, hay que tener tips, o sea, es también no sabe raciocinio, muchas veces la gente no lo usa porque no quiere, Mira, es cuestión de sentido mira, te común. digo, en esta charla, donde hoy estamos hablando de discapacidad, nos hubiese venido muy bien un intérprete en lenguas de señas. Lamentablemente, para que las personas que tienen dificultades auditivas nos pudieran entender y enterarse de todo esto. Pero vos fíjate que hay muy pocos intérpretes en lenguas de señas acá en Catamarca. Si bien Bueno, lo estamos disculpe que trabajando, corte. así que bueno. ¿Qué? Sí. Yo tuve el agrado de ser el moderador y estuve con Noemí Sepúlveda. Noemí Sepúlveda es Bien, la presidenta de La casa. la de asociación acaso. de Acaso. Así que lo charlé, me gustó y la verdad que una persona maravillosa también y como ustedes. Y bueno, y todas las charlas que uno Bien. tratamos de dar es de inclusión. Eso lo vemos como fundamental acá en Juntos de la Yo creo Distancia. que Yo creo que acá de a poco, viste, Catamarca se va sumando con cosas nuevas, con cosas que nos van sirviendo para el bienestar de las personas, y un intérprete en lenguas de señas es fundamental también, ¿no? Así que yo creo que eso es algo que lo vamos a seguir trabajando para el año que viene, a ver si es posible, y lo estamos trabajando justamente con nuestros jefes nuevos, para ver si lo podemos lograr. La verdad que se lo va a poder lograr y va a salir excelente. Le hago ya una de las últimas preguntitas que dice, A en el ver. marco de pandemia, ¿tiene alguna recomendación para las personas con discapacidad? Bueno, te cuento, nosotros, bueno, siempre hacemos hincapié en las medidas básicas, digamos, de prevención, de higiene y de seguridad en cuanto a los cuidados, el lavado de las manos, el uso de tapaboca o barbijo, el cuidar el distanciamiento, la higiene, sobre todo de los elementos que utilizan las personas con discapacidad, que puede ser una silla de ruedas, puede ser un audífono, puede ser los anteojos, un bastón. La higiene de esos elementos es fundamental, ¿sí? Si bien nosotros nos manejamos mucho con el departamento de prensa del Ministerio de Salud, permanentemente el departamento de prensa está enviando, digamos, las campañas de prevención y de las medidas básicas de higiene. Así que nosotros desde la dirección hemos enviado a prensa y al Ministerio de Salud un protocolo con recomendaciones para poder asistir a las personas con discapacidad y a sus familias, eso al sistema de salud en esta situación de pandemia. Así que estamos trabajando permanentemente con el COE a través de la Dirección de Medicina de la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud. Así que eso es una articulación permanente que tenemos constante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y ya cerrando, porque nos queda poquito tiempo, le hago unas Si par me de dejas, preguntas. Sí, sí. ay, bueno, si me dejas antes que finalice, yo quiero agradecerte a vos, Augusto, agradecer al vicegobernador, a la Muchas gracias. vicegobernación y a todo su equipo por habernos convocado hoy a este espacio en donde uno se enriquece y te vas a dar cuenta que uno va aprendiendo muchas cosas todos los días,
sobre todo de la discapacidad, que generalmente muy pocas veces tenemos oportunidades como estas para poder transmitirlas y compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias al Senado Catamarca también por habernos hecho participar de este espacio de Juntos a la Distancia. De parte mía y de parte de las chicas de mi equipo y el Ministerio de Salud, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y ahora sí contestamos. Sí, para responder las preguntas que nos hicieron en el vivo, digamos, Bien. la hagamos bien resumida, por favor. Bien. Dice, en un grupo familiar donde hay varias personas con diferentes tipos de discapacidad, ¿pueden acceder todos a las pensiones o al CUT en este caso? El CUT es diferente a la pensión. Una cosa es la discapacidad y otra cosa... Claro, una cosa, claro, el CUT tiene que ver con la discapacidad y la pensión tiene que ver con la pensión no contributiva por invalidez. Es diferente la discapacidad que la invalidez. En el caso de la invalidez yo puedo tener discapacidad y trabajar. No necesito una pensión por invalidez laboral. En este caso las personas solamente, todo depende de esto de ANSES. Las personas acceden al ANSES a través de las pensiones, ¿sí? Y la pensión depende de ANSES y de los ingresos que tengan el grupo familiar. Perfecto. Pero es individual, lo que vos querías saber es individual. Es individual, o sea, varias personas pueden tener distintas discapacidades. Yo lo tomé así como también, o sea, uno puede tener una discapacidad diferente, uno puede tener un accidente, es muy ajeno. No por tener discapacidad vas a tener una pensión. Obvio, no, calculo que las pensiones están dirigidas a las personas que no tienen obra social, que tienen pocos ingresos o ninguno, por decirlo. Exacto, sí. Bueno, les quiero decir muchísimas gracias Cecilia, muchísimas gracias Eugenia, muchísimas gracias Viviana. La verdad que nos respondieron todas las dudas, todas, no dejaron una, y las respondieron rapidísimo. Así que excelente, excelente, las felicito. Y bueno, creo que... Te dejo el teléfono. Eso le iba a decir ya al final. Antes quieren decir algo Eugenia, Viviana, Cecilia, creo que lo dijiste perfecto. Ya. No, igualmente. ¿Quieren decir algo o Cecilia lo plasmó bien el mensaje? Sí, me acoplo a lo que dijo Cecilia, que bueno, la verdad que son pocas las oportunidades que de discapacidad se tiene para poder informar a nuestra comunidad de todo lo que nos atañe. Entonces, bueno, totalmente agradecidos por esta oportunidad y por este conversatorio. La verdad que muchas gracias, Eugenia. ¿Viviana? Sí, muchas gracias porque así difundimos un poco lo que nosotros realizamos y a veces la gente desconoce. A pesar de los años que llevamos. Usted Viviana, bueno, Eugenia, Cecilia también saben lo que estuvimos hablando. Todo no fue una semana, esto viene de principio de año que queríamos hacer esta charla. Así que de mi parte me siento muy contento también porque yo creo que es algo importantísimo la inclusión. Siempre haya o no pandemia, creo que los modales empiezan por casa y bueno, la verdad que es muy importante que todos seamos incluidos. Por eso hicimos varias charlas lindas. Como usted bien dijo, lo de que estaría bueno implementar el lengua de señas, yo pensé que era lenguaje, es lengua de señas, y uno va aprendiendo cosas día a día lindas. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, gracias por haber participado en el cierre de Juntos a la Distancia. Un honor para mí y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos.